Bienvenidos, soy Roberto Torres, Product Manager de Transtecnia, y los invito a que conozcamos las soluciones que ha desarrollado Transtecnia para enfrentar los nuevos desafíos que nos impone la reforma tributaria, la cual se aplica de lleno en este año comercial 2017 que ya ha finalizado, y estamos en el año tributario 2018 en el cual tendremos que presentar declaraciones juradas y declaraciones de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. En este orden de cosas vamos a revisar dos aplicaciones que hemos preparado, que son la aplicación del régimen de rentas atribuidas o del artículo 14A de la Ley de Impuesto a la Renta y la aplicación del régimen semi-integrado o del artículo 14B. En el caso del régimen de rentas atribuidas, veremos que este régimen impone ciertas restricciones para que los contribuyentes se acojan a él. Entre ellas está que no pueden ser sociedades anónimas y no pueden tener socios que no sean personas naturales. Así veremos cómo crearemos nosotros la RLI o renta líquida imponible a través de ingresar la utilidad del balance, la utilidad financiera. Luego le haremos los agregados, haremos deducciones, haremos desagregados, tal como instruye la ley, para finalmente tener la renta líquida imponible afecta impuestos, la cual podremos atribuir a los socios, ¿no es cierto?, como dueños de esta empresa, ¿ya? Asimismo ingresaremos los retiros, gastos rechazados, como decía, que sean atribuibles a los dueños, y podremos generar los registros de rentas empresariales, en el cual veremos la imputación que se hace de estos conceptos a las rentas acumuladas. Finalmente, veremos la confección de las declaraciones juradas que nos obliga la ley, que deben ser presentadas, ¿no es cierto?, en estos momentos, durante los meses de febrero y marzo, para complementar la declaración de renta en el mes de abril. Luego veremos el sistema del régimen semi-integrado, al cual pueden acogerse todo tipo de empresas, ¿no es cierto?, incluyendo las sociedades anónimas con sus accionistas, y veremos cómo vamos a crear los accionistas, cómo vamos a ingresar los dividendos distribuidos, tanto durante el año, ¿cierto?, los dividendos provisorios, y veremos la imputación de estos registros en los registros de rentas empresariales. Y finalmente también veremos la generación de las declaraciones juradas que debemos presentar al Servicio de Impuestos Internos. Los invito entonces a que veamos cómo operamos nuestro sistema. Las aplicaciones de régimen de rentas atribuidas y de régimen semi-integrado han sido desarrolladas bajo la plataforma NG, que es la plataforma en la cual Transtecnia está desarrollando todas sus nuevas aplicaciones. Dentro de esta plataforma nosotros tenemos distintas categorías en las cuales agruparemos las aplicaciones que se desarrollen, ¿no es cierto?, que consisten en aplicaciones de contabilidad, de remuneraciones, de facturación, tributarios, etc. Hoy revisaremos dos aplicaciones que están en la categoría de contabilidad, que corresponden al régimen atribuido y al régimen semi-integrado. En el caso del régimen atribuido, vamos a comenzar a través del ingreso de los socios. Como dijimos, en el régimen atribuido del artículo 14A solamente pueden haber empresas que tengan socios personas naturales y están excluidas las sociedades anónimas. Entonces vamos a crear aquí a los distintos socios. Nosotros ya tenemos algunos registros creados, ¿cierto?, que nos permite ir avanzando en el ingreso a la información. Aquí nosotros vamos a ingresar el RUT de la persona, del socio, el nombre, ¿cierto?, el tipo de contribuyente, si es persona natural, si es una empresa individual. En este caso sabemos que solo deben ser personas naturales, ¿ya?, el porcentaje de participación en el capital y el porcentaje de participación en la renta atribuida. A la vez, nosotros le asignamos un número de certificado que utilizaremos cuando generemos las declaraciones juradas o los certificados que entregaremos a los socios para informarles sus retiros o gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21.
Una vez que tenemos ingresados los socios, podemos ingresar nosotros los retiros. Aquí nosotros vamos a tener que seleccionar al socio y a cada uno de ellos le vamos a informar los retiros que efectuó durante el año. Nosotros podemos agregar un nuevo retiro. Por ejemplo, vamos a agregar un retiro en diciembre. Le ponemos una descripción que puede ser la que nosotros deseemos, para hacer referencia a si es que hay un motivo particular por qué se hizo ese retiro, y el monto del retiro. Adicionalmente, tenemos la opción de seleccionar cuál de estos retiros o qué parte incluso de ellos será imputado a las rentas que fueron afectadas con impuesto único sustitutivo en el FUT o a las rentas acumuladas al 31 de diciembre del 83. Recuerden que la imputación a estos dos tipos de utilidades es arbitraria y decidida por el contribuyente y no se rige por el orden obligatorio que establece la ley respecto a los otros registros de rentas empresariales. A la vez, podemos nosotros informar si es que este socio en particular trae excesos de retiro del régimen anterior, es decir, del FUT, si hubieran retiros que no fueron imputados a utilidades y fueron clasificados como retiros excesivos, podemos registrarlo nosotros en este recuadro de este formulario. Una vez que hemos terminado de ingresar los retiros de este socio, nosotros guardamos la información y podemos ingresar los retiros de algún otro socio. A continuación, tenemos nosotros la posibilidad de ingresar los saldos finales del FUT, que van a ser nuestros saldos iniciales del registro STUT. Esta información trae el detalle del FUT que quedó acumulado y por el cual no se pagó el impuesto sustitutivo y lo desglosamos en FUT con crédito con derecho de devolución, FUT con crédito sin derecho de devolución, FUT sin crédito, qué parte de este FUT acumulado corresponde al impuesto de primera categoría, qué parte corresponde al FUF o al Fondo de Utilidades Financieras. Indicamos cuáles son los montos de los créditos con derecho de devolución, sin derecho de devolución, los datos del FUNT, del FUR y los créditos de la ex tasa del artículo 21. Una vez que nosotros hemos completado esta información, que nos va a alimentar el registro STUT y el registro SAC, podemos continuar ingresando el resultado financiero. En este caso tenemos una utilidad, ¿no es cierto? Igualmente podríamos registrar una pérdida, ¿ya? Una vez que tenemos la utilidad, que es el punto de partida para confeccionar la renta líquida imponible, nosotros le vamos a hacer agregados y deducciones. En el caso de realizar los agregados y deducciones, el sistema trae predefinido una serie de agregados estándar y una serie de deducciones estándar, de tal forma que al usuario le sea más fácil poder seleccionar y clasificar los tipos de agregados y tipos de deducciones que incorporará al sistema. Dentro de ellos están agrupados en grupos y luego clasificados en ítem, donde cada uno de los gastos rechazados puede ser detallado. El sistema a la vez conoce la tributación que afecta a cada uno de estos gastos rechazados. Podrían ser gastos rechazados afecto al inciso primero del artículo 21, al inciso segundo o al inciso tercero. Si bien el sistema propone la tributación que afecta a un gasto rechazado en particular, el usuario tiene la facultad de poder cambiarlo. Una vez que hemos ingresado tanto agregados como deducciones, ¿ya? Deducciones como por ejemplo los dividendos percibidos de sociedades anónimas, las utilidades sociales percibidas o devengadas, rentas exentas del impuesto de primera categoría, etc. ¿Ya? Aquí nosotros incorporamos todas las deducciones que tenemos que hacerle a la utilidad financiera para efecto de determinar nuestra base imponible. Una vez que hemos ingresado agregados y deducciones, el sistema nos va a permitir continuar ingresando los aportes de capital, que nos van a ser útiles para determinar el capital propio tributario, ¿ya? En los cuales tenemos que desglosar el ingreso de este capital a través de el capital inicial determinado en la escritura o
los distintos aportes y disminuciones que ha sufrido este capital. De la misma forma, nosotros tenemos que indicar los distintos pagos que se ha realizado a este aporte, dado que el aporte podría ser nominal y no estar totalmente pagado. A continuación, nosotros podemos ingresar los valores tributarios de los activos y pasivos, de tal forma que el sistema traerá el valor que tienen las cuentas en nuestra contabilidad, dado que estamos hablando que este sistema está integrado con el sistema de contabilidad de TransTecnia. Y el usuario podrá ingresar directamente el valor tributario que corresponde a este activo o pasivo. Dicho sea de paso, también tenemos una versión del sistema, que es la versión no integrada, la cual puede ser operada sin necesidad de contar con el sistema de contabilidad de TransTecnia. Una vez que hemos ingresado la información de los socios y retiros, renta líquida disponible, podemos ingresar información contable que nos va a permitir generar la declaración jurada 1923, en la cual nosotros vamos a tener que detallar información que compone nuestra base imponible. Esta información se considerará exclusivamente para generar la declaración jurada 1923. A continuación podemos ingresar rentas recibidas de terceros, podemos ingresar el beneficio por uso del activo fijo cuando los socios utilizan, ¿no es cierto?, bienes del activo fijo de la empresa, con lo cual el sistema podrá generar los correspondientes certificados. Y así podemos nosotros ingresar los créditos contra el impuesto de primera categoría para que el sistema sea capaz, una vez que determine el impuesto de primera categoría que va a afectar a la renta líquida disponible, qué parte de él va a constituir un crédito con derecho de devolución o un crédito sin derecho de devolución, dependiendo de los créditos que nosotros hayamos imputado contra este impuesto de primera categoría. Finalmente, una vez que tenemos ingresada tanto la información de la renta líquida disponible como los retiros e información complementaria, nosotros podemos revisar los distintos reportes que nos entrega el sistema respecto a la información que hemos ingresado. Por ejemplo, vamos a poder revisar el capital propio tributario, que es construido por el sistema en base a la información que hemos traído de la contabilidad y la información que hemos ingresado directamente en este sistema, ¿ya? Y determinamos un capital propio tributario al 31 de diciembre. Este mismo capital propio tributario nosotros podemos obtenerlo en forma detallada, podemos obtener la diferencia de valores financieros y tributarios, o incluso podemos agregar, ¿no es cierto?, la disminución del capital propio tributario producto de la inversión en otras sociedades para efectos del pago de la patente municipal. Tenemos informes de los aportes de capital, tenemos informes de las utilidades no registradas en el FUT. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un capital propio tributario y tenemos utilidades registradas, este informe nos permite conocer cuáles son las utilidades tributables que por alguna razón no están ingresadas en el registro FUT, por lo cual tendremos que revisar cuál es el origen de esta diferencia. Este informe se constituye en un gran apoyo para la auditoría de nuestros estados financieros y la determinación de nuestras bases imponibles. Tenemos informe de sensibilidad tributaria, tenemos el informe del STUT, el saldo total de utilidades tributables, en el caso que tengamos ingresado remanente del FUT del ejercicio anterior. Tenemos el registro de la renta líquida imponible, en el cual se plasma la utilidad del balance que nosotros previamente ingresamos,
se registran los distintos agregados y las distintas deducciones que nosotros ingresamos en las opciones del sistema. También el sistema, producto de conocer qué tipos de agregados hemos realizado y saber a qué incisos del artículo 21 están afectos, es capaz de inmediatamente desagregarlos para llevarlos a las bases imponibles, ya sea de la empresa o de los socios, dependiendo si están afectos al inciso primero o al inciso segundo del artículo 21. A su vez, desagrega también los dividendos recibidos afectos a los impuestos finales, tanto los dividendos como los retiros. Y finalmente los repone para confeccionar la renta atribuida. Una vez que tenemos esta renta líquida imponible, el sistema le calcula el impuesto primera categoría con la tasa vigente en el año, la cual constituirá la renta a atribuir a los socios. De esta forma, nosotros podemos ver dentro de los informes obligatorios, además de la renta líquida imponible, el registro de rentas empresariales, que están constituidos por el registro RAP de rentas atribuidas propias, el registro de DAN, que es la diferencia entre la depreciación acelerada y normal, el registro REX, que son las rentas exentas, o el sistema también nos permite generar el registro de rentas empresariales con todos los registros que lo componen. Este registro el usuario puede imprimirlo y contiene todos los registros que la ley impone. Registro RAP, registro de DAN, registro REX y el registro STUD y registro SAC con la información del año anterior. En este registro aparecen los distintos saldos de utilidades y los registros de las utilidades generadas, así como la imputación de los retiros. Y finalmente, el saldo final de los registros para el ejercicio siguiente. Tenemos también informes complementarios, el informe de renta atribuida, donde nos indica cuál es la renta que se le atribuye a cada uno de los socios en función de su porcentaje de atribución, que está definido en la mantención de los socios. Cuando nosotros creamos a los socios, le indicamos cuál es su porcentaje de participación en la renta atribuida. Y el sistema, con el porcentaje aplicado sobre la renta líquida imponible, determina la renta atribuida para cada uno de los socios y le asigna el correspondiente crédito por impuesto de primera categoría. Luego tenemos informe de los retiros actualizados, donde podemos revisar cada uno de los retiros que se han imputado a las utilidades, indicando quién es el socio que efectuó el retiro, cuál es la fecha, el monto del retiro actualizado. Y si le hemos indicado imputación a alguna de las rentas del registro REC, ya sea afectas con impuestos sustitutivos del FUT o rentas generadas hasta el 31 de diciembre de 1983. Tenemos un informe de gastos rechazados, donde también podemos conocer el detalle de la información que hemos entregado. Un informe de rentas percibidas, retiros o dividendos percibidos, y un detalle de retiros imputados. Finalmente, y como producto final de procesar información en el régimen de renta atribuida, nosotros podemos generar las distintas declaraciones juradas que nos impone la ley para que sean enviadas al Servicio de Impuestos Internos a través de Internet. Nuestra empresa, como todos los años, participa en el proceso de certificación del Servicio de Impuestos Internos, lo cual nos habilita a generar sistemas que generen declaraciones juradas que puedan ser enviadas al Servicio de Impuestos Internos. Vamos a revisar la declaración 1803, que es la participación de socios gestores en sociedades de personas. El sistema nos permite tanto generar el informe para poder revisarlo,
como el archivo que será enviado a impuestos internos. Entonces, en este informe de participación, declaración jurada 1803, tenemos el RUT del socio, su porcentaje de participación y su participación en el capital propio de la empresa. Si generamos el archivo, ese archivo lo vamos a poder enviar al Servicio de Impuestos Internos. Luego tenemos la declaración jurada 1909, que refleja las partidas del inciso tercero del artículo 21, es decir, los gastos rechazados que son atribuibles a los dueños. En este caso, el sistema nos muestra, ¿no es cierto?, el RUT del socio beneficiario, el tipo de contribuyente, en este caso son personas naturales, nos indica qué partidas corresponden al número 1 del artículo 33 de la Ley de la Renta, que corresponden a retiros de especie o desembolsos de dinero, qué monto corresponde a beneficio por uso del activo de la respectiva empresa, garantías ejecutadas y préstamos que los fondos de inversión, que en este caso no corresponde, le efectúan a sus aportantes. La declaración jurada 1923 nos permite entregar la información correspondiente a la determinación de la renta líquida imponible. Esta declaración jurada consta de 3 secciones. La sección A, donde se detallan los conceptos que componen la renta líquida. Luego viene la sección B, que es un resumen de la renta líquida imponible y la renta a atribuir. Y finalmente la sección C, que es la renta atribuida a los socios. La declaración jurada 1938 es el registro de rentas empresariales del régimen de renta atribuida y nos permite entregar la información que el Servicio de Impuestos Internos debe recibir respecto a los distintos registros que componen nuestro sistema de renta atribuida. Y finalmente, la declaración jurada 1940, que refleja los retiros que han efectuado los socios y que han sido imputados o no imputados a utilidades. Dentro de esta declaración jurada aparece el detalle de los socios y la clasificación tributaria de las rentas a las cuales fueron imputados estos retiros. Eso es lo que genera nuestro sistema de renta atribuida o del artículo 14A de la Ley de Impuestos a la Renta. En el caso del régimen semi-integrado, a diferencia del régimen de renta atribuida, nosotros podemos ingresar accionistas que corresponden a las sociedades anónimas que puedan tributar en este régimen. De esa forma nosotros tenemos que ingresar la cantidad de acciones que posee el accionista suscritas y pagadas al 31 de diciembre del 2017 y la cantidad de acciones que poseía en cada uno de los dividendos distribuidos. Una vez que hemos ingresado los accionistas, podemos ingresar los dividendos distribuidos. En este caso, tenemos un dividendo que se distribuyó el 15 de marzo, en el que se aplicó 1 peso por acción, 1.000 pesos por acción sobre las 20.000 acciones en poder de los accionistas. De la misma forma que en el caso de los retiros, nosotros podemos indicar qué parte de este dividendo queremos que se impute directamente a los registros de utilidades afectadas con el impuesto sustitutivo del FUT o rentas generadas al 31 de diciembre de 1983, las que son utilidades que ya tienen su tributación cumplida y son de imputación arbitraria, es decir, no es necesario seguir el orden de imputación que establece la ley para poder imputar retiros o dividendos a estas utilidades. Una vez que tenemos ingresado los dividendos y los accionistas, y ya hemos ingresado, como vimos en el régimen atribuido, la renta líquida, el aporte de capital, nosotros podemos ingresar información de ajustes tributarios para ser informados en la declaración jurada 1926.
En esta declaración jurada, nosotros debemos clasificar las distintas cuentas de la contabilidad según el clasificador que entrega impuestos internos e indicar si el ajuste corresponde a un agregado o una deducción. Esta información es necesaria para que el sistema pueda confeccionar la declaración jurada 1926. Tenemos también la posibilidad de ingresar ajustes al patrimonio financiero, que nos va a permitir complementar esta declaración jurada 1926. Podemos también ingresar el beneficio por el uso del activo que hayan hecho los distintos accionistas con respecto al activo fijo de la empresa. Y podemos ingresar los créditos contra el impuesto de primera categoría determinado sobre la renta líquida imponible. De tal forma que esos créditos nos van a determinar si el impuesto de primera categoría, al ser aplicado como crédito a los dividendos imputados, va a tener derecho a devolución o no lo va a tener. Los reportes son similares a los reportes que tenemos en el régimen de rentas atribuidas, donde podemos nosotros ver el capital propio tributario, podemos ver las utilidades no registradas en el FUT. En este caso tenemos un STUT y el sistema nos va a indicar si es que hubiera información que no está contenida en el registro FUT, ¿ya? Con lo cual tenemos que nosotros detallar esa diferencia para efectos de auditar nuestra información tributaria. Tenemos el informe de sensibilidad tributaria, igual que en el régimen de rentas atribuidas, el cual nos entrega las diferencias entre el capital propio y nuestros registros de información. Tenemos el informe del STUT, en el cual vamos a reflejar la información que hemos ingresado como saldo del FUT del ejercicio anterior y determinamos la tasa efectiva del crédito por impuesto de primera categoría. Tenemos el informe de la renta líquida imponible, que al igual que en el régimen atribuido, nos entrega la utilidad al balance, los agregados, las deducciones y los desagregados, con lo cual determinamos una renta líquida imponible y un impuesto de primera categoría aplicado con la tasa vigente en el ejercicio. Y además nos presenta aquí la base imponible de los gastos rechazados correspondientes al inciso primero del artículo 21, que son de cargo de la empresa. A diferencia del régimen de rentas atribuidas, los registros de rentas empresariales en el régimen semi-integrado comienzan con el registro raíz y no con el registro RAP, que es exclusivo del régimen de rentas atribuidas. Y así tenemos el registro raíz, registro de DAN, registro REX, registro SAC y registro STUT, donde reflejamos las distintas rentas acumuladas y sus imputaciones. Y tenemos informes para poder conocer en detalle los retiros actualizados, los gastos rechazados, las rentas percibidas o los retiros o dividendos imputados. Y el punto cúlmine de nuestra aplicación del sistema de régimen semi-integrado es la declaración de la generación de las declaraciones juradas. Aquí tenemos la declaración 1803 y 1909, que son las mismas que vimos en el régimen de renta atribuida, y tenemos la declaración jurada 1926, que determina la base imponible de primera categoría y datos contables del balance. Esta declaración jurada nosotros la podemos generar en un informe por pantalla para poder revisarla y posteriormente generar el archivo que enviaremos a impuestos internos. Aquí aparecen las secciones que componen nuestra declaración jurada con la información que hemos ingresado a través de las opciones del sistema. La declaración jurada 1939
que detalla el registro de rentas empresariales, que al igual que en el régimen 14A, va a detallar los distintos registros con las distintas imputaciones de dividendos, en este caso que estamos procesando una sociedad anónima, la incorporación del registro raíz y los saldos finales de los registros para el año siguiente. Y finalmente, la declaración jurada 1941, que corresponde a los retiros, remesas o dividendos distribuidos. En este caso, como estamos procesando una sociedad anónima, refleja los dividendos que se distribuyeron a los accionistas. Y por cada dividendo especifica la calidad o el tipo de utilidad al cual fue imputado el dividendo, permitiendo detallar las rentas afectas a impuesto global complementario, las rentas exentas y los distintos créditos contra el impuesto global complementario. De esta forma, hemos podido revisar las distintas facilidades que nos entrega nuestro sistema de renta atribuida del artículo 14A de la Ley de Impuesto a la Renta y el sistema del régimen semi-integrado del artículo 14B y las distintas opciones de ingreso de información, de cálculo y de entrega de informes y declaraciones juradas que son imprescindibles para cumplir con las obligaciones tributarias. Muchas gracias.